Hoy tengo dos teléfonos. Por este lado, el Motorola G82, el modelo más solicitado de las últimas semanas y del cual te voy a enseñar unas opciones que están un poco ocultas y que otras marcas directamente no disponen. Y por este lado, el E32, un teléfono que Motorola puso a disposición para que lo sorteemos entre todos los suscriptores del canal. Así que te invito a suscribirte y que me sigas en mi Instagram para participar. Para los que no me conocen, mi nombre es Gustavo y ahora sí, ¡vamos al video! Comencemos con el unboxing de este teléfono, que vino en su respectiva caja de cartón, en la cual se destaca la gran pantalla OLED de 6,6 pulgadas y los 120 Hz de refresco, junto a la resolución de la cámara principal y que cuenta con sonido estéreo. Al cortar el precinto y abrirla, encontraremos el teléfono como protagonista dentro de su funda protectora y un film protector en la pantalla. Por debajo tendremos un sobre de cartón que contiene el accesorio para extraer la nano SIM y 3 papelitos. También incluye un grueso cable con extremos USB tipo A y C para la carga y transmisión de archivos al teléfono y un potente cargador de 33 vatios, el cual analizaremos más adelante. Esta protección es de excelente calidad y translúcida, con los bordes satinados que vendrán muy bien para proteger el teléfono de golpes y raspones. Este teléfono me lo enviaron en color negro, pero en realidad se ve más grisáceo, debido al efecto reflectivo que se produce cuando le impacta la luz de diferentes ángulos. Esta carcasa es plástica, con un diseño repelente al agua que en mano se siente muy agradable y cómodo. Los bordes son opacos de una textura que facilita la sujeción y en sus medidas se destaca el poco grosor del producto, con menos de 8 milímetros de grosor y un peso de apenas 173 gramos, el cual se posiciona como un gama media muy cercano a un gama alta, al menos externamente. Está conformado por una tecla de encendido en el lateral derecho que cumple la función de lector de huellas, el cual funciona muy bien y es de rápido accionamiento. Por arriba, las teclas dedicadas a modificar el volumen. En la parte superior tenemos un micrófono y un par de orificios para mejorar el sonido del altavoz superior, el cual es de gran tamaño y se ubica por encima de la cámara frontal. En el lateral izquierdo está la ranura para insertar el nano SIM. En la parte inferior tendremos el puerto jack para auriculares, un segundo micrófono, el puerto USB tipo C y un segundo altavoz, con el que podremos disfrutar de sonido estéreo. En la parte trasera el logo es solo a modo decorativo y el cuadrante de las cámaras se diferencia levemente del resto de la carcasa. Está conformado por un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y enfoque automático. Por debajo, el lente ultra angular de 8 megapíxeles que también cumple la función de profundidad para el modo retrato, y por último, el lente macro de 2 megapíxeles acompañados de un flash LED. La cámara delantera es de 16 megapíxeles y se encuentra en un círculo separado del borde de la pantalla. Al encender el dispositivo nos encontraremos con una de las mejores pantallas que un teléfono de gama media nos puede ofrecer. Se trata de un panel de 6,6 pulgadas con tecnología OLED con resolución Full HD+, de una muy buena densidad de píxeles de más de 400 puntos por pulgada. El brillo máximo llega al increíble valor de 915 nits y quizás uno de los datos más relevantes es que la tasa de refresco máxima es de 120 Hz. Esto se traduce en colores más saturados, negros más oscuros y ángulos de visión increíbles. Los bordes son muy delgados en comparación a otros modelos de la marca, aún en la parte inferior. A nivel de software, la oferta es amplia. Cuenta con modo oscuro para ahorrar energía, podrás modificar la interpretación de los colores en naturales o saturados y cambiar la temperatura a tu gusto. La frecuencia de actualización se puede setear en automática para disfrutar de fluidez y ahorro de energía cuando sea posible, en 60 Hz para optimizar el consumo de la batería o forzarla a 120 Hz para disfrutar de fluidez permanente a costo de un mayor consumo energético. Dispone de muchos opcionales para mejorar la visibilidad, accesibilidad y experiencia del usuario con el dispositivo. En la reproducción de contenido multimedia se tendrá una sensación de calidad permanente en la imagen y también en el sonido que reproduce, el cual es muy potente y de excelente calidad. Los altavoces generan una experiencia envolvente de otro nivel, que además se puede potenciar con la tecnología Dolby Atmos para mejorar aún más el sonido a través del realce de ciertas frecuencias. Cuando estés utilizando alguna app, podrás seleccionar el volumen de manera individual para la aplicación que estés utilizando. Te dejo con un ejemplo de audio y de video de este Motorola G82. El rendimiento de este Motorola G82 realmente me sorprendió. Tiene el mismo procesador que el Motorola G81, pero el desempeño en este teléfono fue mejor. Equipado con un Snapdragon 695, logré superar los 404.000 puntos en Antutu,
lo que representa un resultado casi un 10% superior al que obtuve en el Motorola G71. Diferencia que atribuyo a que en este Moto G82 disponemos de un Android más actualizado, con todas las mejoras que esto conlleva. En juegos fue capaz de correr títulos pesados sin problemas en gráficos altos, sin caídas de FPS ni tironeos. En mi canal secundario Playtime ya tengo cargados algunos gameplays a 60 FPS para que puedas disfrutar de la fluidez real de los títulos en este teléfono. Te dejo el link acá arriba. Para mejorar la experiencia en gaming, este teléfono cuenta con modo Game Time, el cual podrás bloquear llamadas, notificaciones y gestos. Tiene disponible mejorar el desempeño, hacer capturas de pantalla y grabar pantalla en forma muy sencilla. Las luces acústicas están disponibles en este modelo para permitirnos orientarnos mejor en ciertos juegos como los shooters. Y en ajustes podrás seleccionar la frecuencia de actualización de la pantalla de manera personalizada para el juego que estés disfrutando, entre 60, 90 y 120 Hz. Para el uso diario y múltiples aplicaciones abiertas, este teléfono cuenta con 6 GB de memoria RAM, la cual se puede ampliar a 7,5 GB mediante las opciones del sistema. Al utilizar parte de los 128 GB de almacenamiento interno de alta velocidad de lectura como memoria de acceso aleatorio, y de esta forma mejorar el desempeño en multitarea. Esta memoria interna se puede ampliar mediante la inserción de una tarjeta micro SD. Si te gustaría ver el rendimiento en algún título en particular, te invito a que lo dejes en los comentarios y lo estaré subiendo al canal secundario. Este Moto G82 viene con Android 12 y la capa MyOS con muy pocas aplicaciones instaladas de fábrica, muchas pertenecientes a Google. Dispone de diferentes fondos interactivos que podrás descargar y utilizar en tu dispositivo. Dispone de un cajón de juegos en donde podrás acceder de manera fácil a todas las apps de distracción y ver las capturas de pantalla y grabaciones de cada título de manera muy fácil. También tenemos la típica app Moto para realizar diferentes ajustes y personalizar el teléfono con temas predefinidos o elegir los elementos, formas y colores de nuestro agrado. Ahora te voy a enseñar una opción que en otras marcas no está disponible y es la de múltiples usuarios. Para eso deberás ingresar a Configuración, Sistema e ingresar en varios usuarios. Allí podrás crear usuarios invitados, los cuales podrán instalar sus propias aplicaciones y ocupar parte del almacenamiento dedicado para cada uno de ellos. Una vez que los crees, deberás configurar desde cero el teléfono como si recién lo iniciaras. Incluso deberás colocar una cuenta de Google nueva si deseas instalar aplicaciones. Luego podrás intercambiar entre los diferentes usuarios desplegando el menú superior con la confirmación de un PIN. Esta opción la considero muy útil en el caso de que debamos prestar el teléfono a un niño o dejarlo como un teléfono en un comercio. También puede utilizarse en el caso de tener que prestar el teléfono para que lo utilice otra persona con la tranquilidad que no perderás tus datos ni la configuración que tenías. Cuenta con un creador de GIF, los cuales vas a poder hacer a través de videos, grabaciones, YouTube o lo que quieras y compartirlo por WhatsApp o por donde quieras gracias a esta opción que trae incorporada este Motorola G82. Además dispone de los típicos gestos de Motorola con los cuales podrás acceder muy fácilmente a diferentes aplicaciones, silenciar notificaciones, desbloquear el teléfono o abrir la cámara aunque el teléfono esté bloqueado. Desde aquí podrás habilitar la opción de controles multimedia con la que podrás avanzar o retroceder de pistas con la tecla de volumen al mantenerlas presionadas y modificar el volumen con toques breves. Cuenta con radio FM, la cual podrás utilizar sin auriculares, pero la señal puede ser de mala calidad, por lo que te recomiendo utilizar el puerto jack de 3,5 mm para mejorar la recepción. Pasemos a analizar un punto realmente interesante de este Motorola G82 y son sus cámaras. Los resultados con el lente principal son realmente muy buenos. La tecnología de fusión de píxeles junto al HDR en automático generan que en el resultado final tengamos detalles en las luces y en las sombras. Con este lente principal también los resultados son excelentes en interior y en muy bajas condiciones de luz. Podrás utilizar el modo Night Vision, pero te aviso que tendrás que mantener el teléfono lo más quieto posible para obtener buenos resultados. La estabilización óptica va a ayudar mucho cuando tengamos el HDR en automático para obtener fotos más nítidas. Personalmente considero que esta estabilización óptica del lente principal es mucho más útil en fotografía que en video. Cuando veamos los ejemplos de video vas a ver a lo que me refiero. Con el lente ultra angular los resultados son buenos, pero no es un sensor tan luminoso como el principal y tampoco dispone de fusión de píxeles al tener una resolución máxima de 8 megapíxeles. De noche los resultados no son tan espectaculares como de día o con buenas condiciones de luz,
Pero la buena noticia es que el modo noche también está disponible con este lente. El lente macro es de solo 2 megapíxeles, pero aquí te dejo algunos ejemplos para que puedas apreciar la calidad de este tipo de fotos, aunque resultados similares se podrían obtener con el lente principal al realizar acercamientos al objetivo y aprovechar la mayor resolución. En el modo retrato los resultados son excelentes y el dispositivo es capaz de hacer recortes inteligentes a objetos que no sean personas y en diferentes condiciones de iluminación. Incluso a contraluz los resultados son destacables. Podrás hacer capturas de foto y de video con la opción de color directo para lograr resultados creativos como los que estás viendo en pantalla, donde una cierta gama de colores se podrá apreciar y el resto pasará a monocromático. Una de las opciones más útiles que poseen los Motorola es la captura doble, tanto en foto como en video, con múltiples combinaciones de lentes para que obtengas el resultado que más te guste. La cámara delantera es de 16 megapíxeles con enfoque fijo. Los resultados son muy logrados gracias a la fusión de píxeles, con la que podremos tomar fotografías con una resolución final de 4 megapíxeles. Aún a contraluz logra representar un muy buen nivel de detalles en las sombras. Esta cámara frontal también dispone de un modo Pro en donde podrás modificar la temperatura de la luz, el tiempo de exposición, el ISO y la compensación de la exposición. Este modo Pro también aplica para las cámaras traseras con la posibilidad de modificar la distancia focal pero solo con el lente principal. Cuando utilicemos este modo Pro podremos elegir el formato de exportar nuestras imágenes entre JPG, RAW o ambos al mismo tiempo. Dispone de Google Lens incorporado a la cámara, con lo que podrás hacer búsqueda de personas u objetos a través de las imágenes que vayas tomando. El escaneo de QR se realiza de manera automática y podrás acceder al link directamente desde la app de la cámara. También podrás aplicar filtros interactivos para darle un toque distintivo a tus creaciones fotográficas. Con respecto al video, tendremos cámara rápida de 4 a 32x tanto con la cámara trasera como con la delantera para lograr resultados como los que estás viendo en pantalla. La cámara lenta tiene una resolución máxima de 720 píxeles a 240 cuadros por segundo con la posibilidad de editar desde la galería la parte que queremos ralentizar. El video cuenta con la posibilidad de grabarlo en 30 o 60 cuadros por segundo pero solo en resolución 1080p con la opción de estabilizarlo de manera digital u óptica o solo de manera óptica con el lente principal. El video en modo de ultra angular también dispone de estabilización pero solo digital. El ángulo de visión es considerablemente mayor al que se logra con el lente principal. Por último, el video con la cámara frontal también es de 1080p, pero aquí no aplica ningún tipo de estabilización y lo podemos ver en el ejemplo. La duración de la batería de este Motorola G82 es sorprendente, gracias a un procesador y sistema operativos optimizados, la pantalla tipo OLED y una gestión de la batería muy eficiente, con múltiples opcionales como batería adaptable, que limita el consumo de apps que no se utilizan con frecuencia, un modo de ahorro de energía programable y gracias a la carga optimizada tendrás garantizada la velocidad de carga y a su vez podrás reducir el daño de la batería y aumentar la vida útil de la misma. En la práctica logré superar las 8 horas de pantalla activa con brillo al máximo. Con respecto a su cargador de 33 vatios, los tiempos de carga son excelentes. La batería de 5000 mAh no extraíble de este modelo la cargarás por completo de 10 a 100% en una hora gracias a la tecnología Turbo Power de Motorola, logrando un tiempo bastante breve teniendo en cuenta la gran capacidad de la pila de este modelo. En cuanto a la conectividad de este G82, se destaca por tener disponible la conexión a la red de 5G de datos móviles a través de una nano SIM. Cuenta con Wi-Fi Dual Band de 2,4 y 5 GHz, dispone de Bluetooth 5.2, el cual podrás utilizar con auriculares compatibles. Podrás hacer pagos a través de la tecnología de NFC, tiene puerto USB con tecnología OTG para conectar a algún periférico, dispone de Nearby para transferir archivos grandes con teléfonos cercanos. Muy bien amigos, este fue el unboxing y review del Motorola G82, espero que te haya gustado tanto como a mí. Ahora te dejo con el video del hermano menor del G82, el Motorola G71. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!